Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Esta narración que comienza con la presentación, dice, de la cohorte que le sacan de la prisión a Pablo y lo llevan ante el Sanedrín. Upeata hina con anga lleva en el tema principal que va desde este capítulo 22:30, entra en el capítulo 23 desde el 1 y vamos hasta el versículo 11. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Pero el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme según la ley y contra la ley mandas que me peguen? Entonces hasta ahí nuestro estudio, queridos hermanos, queridos amigos. Este día ya Javeta y nos lleva con el versículo 4, lo que dice: los que estaban allí dijeron: al sumo sacerdote de Dios insultas. El versículo 4, seguimos un poquitito toda la lectura, lo que va pasando aquí. Entonces dijo Pablo: no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque está escrito: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Pero entonces Pablo, al darse cuenta de que algunos del Sanedrín eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en medio del consejo y dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y se me juzga por esperar en la resurrección de los muertos. En cuanto dijo esto, se produjo una discusión entre los fariseos y saduceos y se dividió la asamblea. Es que los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mientras que los fariseos afirman que sí existe todo eso. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos escribas de parte de los fariseos protestaron airadamente diciendo: nosotros no encontramos culpa alguna en este hombre. Como la discusión iba aumentando, el tribuno temió por la integridad de Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran y lo sacaran de en medio de ellos y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ánimo, porque así como has dado testimonio fielmente en Jerusalén, así
tendrás que dar testimonio en Roma. Bueno, aquí termina nuestra narración de Pablo, que es presentado ante el Sanedrín. Vea la primer momento que nos lleva. Ya estudia patas y ya tan behueca tú, pero ahora queremos subrayar, decíamos, en este día, nuestro estudio bíblico, el versículo 4. El versículo 4 es la reacción de todo lo que estuvimos ya estudiando anteriormente. Los que estaban allí dijeron: al sumo sacerdote de Dios insultas, al sumo sacerdote de Dios insultas. A ver, yurumbarete, yuru aqua lleva Pablo porque no kininili y parece que no sabía, porque después dice no sabía, dice, ¿verdad? En el versículo. Entonces Pablo dijo, no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces, eso también hace que nosotros podamos entender, Lucas pone este versículo 5 a continuación porque nos quiere mostrar y nos quiere decir que Pablo iba a poner la ley. Si él supiese que ese fuese el sumo sacerdote, entonces y mucho menos de insultarle al sumo sacerdote, y por eso repite, ¿verdad?, esta frase, como dice, como está escrito: no hablarás mal de día una de las autoridades de tu pueblo. Bueno, entonces recuerden que anteriormente el sumo sacerdote Ananías ordenó que le dieran una bofetada, que lo golpearan en la boca. La proclamación de Pablo de decir buena conciencia es lo que le ofendió verdaderamente al sumo sacerdote. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Miren este monumento de Bernini. Fíjense bien porque en este conjunto escultórico hay un trono. Está en el centro y es la Cátedra de Pedro, que simboliza la figura del Papa en la Iglesia. Y lo que pocos saben es que dentro de ese asiento hay una reliquia escondida del siglo IX. Se trata de la silla de madera que antiguamente era la Cátedra de los Papas. La última vez que se sacó del monumento de Bernini fue hace 50 años. La restauración actual obligó a sacarla de nuevo y a partir del 27 de octubre, tras la misa final del sínodo, se podrá visitar. Al concluir la celebración de la Eucaristía, el antiguo asiento de la Cátedra de Pedro, que fue sacado de la gloria de Bernini y que estamos investigando desde el punto de vista científico para asegurarnos de que aún se conserva claramente, será expuesto a la veneración de los fieles, de quienes visitarán la basílica. Francisco también se acercó a la basílica para ver la reliquia y fue el propio Papa el que pidió que los peregrinos también puedan contemplarla. En los siglos pasados, pocos han visto la sede de Pedro, y el Papa dijo, pongámosla allí, al pie, básicamente del baldaquino. Así que la dejaremos durante un mes y medio, más o menos hasta el 8 de diciembre, para que se pueda admirar también el testimonio de esta tradición apostólica que parte de Pedro y llega hasta hoy. La cátedra es la sede del obispo y en el caso de Roma adquiere una dimensión especial porque representa el lugar donde los sucesores del apóstol Pedro ejercen su autoridad. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro, Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión. Por eso a través de esta canción quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y así como Pedro podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo, para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó.
Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 23 y hoy subrayamos el versículo 4 en que Pablo dice que al sumo sacerdote de Dios, dicen así, ¿verdad? O sea, le cuestionan a Pablo, porque Pablo, o mejor dicho, tampoco no dice nada malo, sino que solamente dice que él tenía una buena conciencia. Él siempre trabajó con la buena conciencia. Anda ya pues Pablo, porque Pablo cuando persigue incluso a los cristianos y quiere hacer desaparecer ese grupo, porque él va a la sinagoga, son judíos en realidad, ¿verdad? En las sinagogas que se reúnen, pero que ellos comienzan a pensar y a darse cuenta y a decir que Jesús es el Mesías, es decir, que en Jesús se realizó la promesa de Dios, el enviado por Dios, el Salvador. Entonces, cuando y cuando se invade, llevando en Dulce. Y por eso es que reacciona después Pablo. Y hacen de todo, justamente por ese fanatismo. Hasta que en el capítulo 9, como sabemos de Hechos de los Apóstoles, Pablo dice, cae por tierra, Dios lo tira. Esto significa dentro de la imagen que Dios cambia nuestra historia, nos pone pata para arriba todo lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos o lo que nosotros vamos elucubrando desde nuestro pensamiento muy humano. Entonces, upeaco diseña de yaguapu mía lleva, ñajendu mi veñan de yarañe, hago angeñe punua lleva, ñañamindu upona. Vamos a reflexionar, vamos a procurar entender. Después al final, en este caso, tenemos que llegar a entender, porque la propuesta del Evangelio es siempre una enseñanza. Evangelio, buena noticia, pero la buena noticia es que nosotros la tenemos que captar y llevar a nuestra vida. Entonces Pablo presenta directamente y dice que toda mi proclamación, todo lo que yo dije, lo dije con una conciencia buena, de buena voluntad. Ahora, si esa buena conciencia mía les ofendió a ustedes, si esa buena conciencia mía les ofendió a ustedes, entonces preguntémonos por qué, ¿verdad? Siempre cuando sale algo nuevo, cuando hay algo que quiere renovar, y si nosotros vamos a cuestionar y vamos a decir, no, esto no puede ser, entonces ya mañana, ya guapuya calcular, ya esa, o pebe ya de ya esa, mañana. Eso es la retrospectiva. Mirar hacia adentro, mirar hacia atrás, mirar lo que ha sucedido o mirar lo que está sucediendo para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Y bueno, Pablo aquí directamente solo dice que él siempre
actuó en buena conciencia. Ahora, si esa buena conciencia ofende al sumo sacerdote, Pablo simplemente pensó que alguien acusado de crímenes tan graves no debería decir que tiene una conciencia limpia. Imagínense, entonces Pablo aquí ya le está aplicando, ¿verdad? Y dice, alguien acusado de crímenes tan graves. Crímenes tan graves. Si nosotros comenzamos así como Pablo a acusar crímenes tan graves, era evidente en su forma y hablar y de lo que él está haciendo aquí, hablar y actuar. Es un hablar y es un actuar coherentes a su propia vida. Por lo tanto, no importa cuál era su motivo, no importa cuál era el motivo. Esta orden era ilegal, porque la ley judía decía, el que golpea la mejilla de un israelita golpea como si fuera la gloria de Dios. Y el que golpea a un hombre golpea al sumo de Israel, al sumo sacerdote de Israel. Entonces, queridos amigos, esta es la ley. Esta ley que se nos está presentando, esta ley que aparece aquí, nos dice que el que golpea la mejilla de un israelita, el que golpea la mejilla de un israelita, golpea como si fuera la gloria de Dios. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Y cuando el
se quedará en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron, aleluya, aleluya. No ardía en nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor. Aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está
tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros decíamos recién que el hecho de que aquí le pide, ¿verdad? Y dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Lo golpearan en la boca. Y nosotros decíamos que no importa cuál era el motivo, ¿verdad?, del sumo sacerdote, aunque existiese un motivo grave incluso que Pablo hubiese hecho. No importa entonces ningún motivo para golpearle a Pablo en la boca, darle una bofetada. Esta orden, por lo tanto, era ilegal, porque la ley judía decía, el que golpea la mejilla de un israelita golpea como si fuera la gloria de Dios. Y el que golpea a un hombre golpea al santo de Israel. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque dentro de la ley y por eso Pablo también en el versículo enseguida él reacciona, el versículo 3. Entonces Pablo dijo, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Te sientas tú para juzgarme según la ley. Y contra la ley mandas que me peguen. O sea, Señor, somos sacerdotes, tu share llave, de gallo, tu share llave. Porque según la ley vos no podrías ni levantar el dedito contra un ciudadano romano. Pero aquí no es luego solamente el ciudadano romano, sino que es el israelita, sino que es según la ley judía, el que golpea la mejilla de un israelita golpea como si fuera la gloria de Dios. Está golpeando la gloria de Dios, que es el hombre, ¿verdad? El que golpea a un hombre golpea al sumo, al santo de Israel. Le está golpeando al santo de Israel. Ahora, nosotros tenemos aquí a un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote que se llama Ananías. Ananías era el sumo sacerdote. ¿Quién era sumo sacerdote en ese tiempo? Él no honró su puesto. O sea,
por esta orden que está dando, te demuestra que como sumo sacerdote no está honrando su puesto. Era bien conocido por su avaricia. Veamos mañana. Primer elemento. No estaba honrando su puesto, y también podemos decir que él estaba, ¿verdad?, por el hecho de que era un avaro, estaba deseando, codiciando, no era generoso, estaba como sumo sacerdote, pero hoy aprovecha de la situación en que se encuentra. Se dan cuenta, queridos amigos, que en todos los tiempos y en todas las circunstancias encontramos, y en los diversos estamentos, la persona avara, la persona popinda, la persona mondaja, la persona que quiere aprovecharse de. Entonces aquí era bien conocido Ananías, era muy conocido él por su avaricia. Imagínense, una persona avara. El antiguo historiador judío Josefo Flavio cuenta cómo Ananías robaba los diezmos que pertenecían a los sacerdotes comunes. Escuchen esto. Robaban los diezmos. Y ese es un aspecto totalmente histórico, que no tiene nada que ver con el aspecto teológico o lo de Lucas, sino que Flavio Josefo es uno que procura distanciarse de todo el aspecto religioso, incluso el aspecto político, para escribir y narrar lo que iba sucediendo. Y él ahí justamente introduce, recuerda alguna noticia de ese tal Ananías, que era una persona deshonrada, una persona que íntegramente en su honestidad no demostraba absolutamente nada. Ananías robaba los diezmos que pertenecían a los sacerdotes comunes. Bueno, humillan de ya esa página, porque en todos los estamentos existen esto, ¿verdad? También en el aspecto religioso, iban teoía hipocanea, hipopindá o moingue, la mano en la lata. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta.
Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera. Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio en una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 23 y hoy subrayamos el versículo 4. Los que estaban allí dijeron: al sumo sacerdote de Dios insultas. O sea, al sumo sacerdote. Pero sin embargo sabemos que Ananías, quien era el sumo sacerdote en ese tiempo, no honró su puesto porque era bien conocido por su avaricia. Y Josefo, nos cuenta que Ananías robaba, dice, los diezmos que pertenecían incluso a los sumos sacerdotes comunes. Imagínense el diezmo, ¿verdad? Cómo se roba, o mejor dicho, se hace pensar el diezmo para Dios, el diezmo para esto, pero entonces ya acapara, ya rico, lleva, y así sucesivamente, ¿verdad? No tuvo entonces escrúpulo en usar violencia y asesinar para promover sus intereses. Dentro de la reflexión histórica también nosotros podemos decir que Ananías no tuvo absolutamente ningún escrúpulo para usar violencia y para asesinar y para promover sus propios intereses. Ese es el estilo que nosotros ahora lo decimos, ¿verdad? Pero eso ya es 1500, este famoso filósofo Maquiavelo, ¿verdad? Por eso decimos maquiavelismo. O sea, no me interesan los medios que yo utilizo con tal de llegar a lo que yo deseo. Vea la Maquiavelo. Si necesito matar, y le voy a matar al que me está estorbando, porque se estorba y nándicas, estoy a mi objetivo. Si necesito robar para llegar a mi objetivo, entonces amondata ya posea. Si necesito ser injusto, entonces voy a ser injusto y voy a hacer lo que se me canta y lo que se me da la gana para llegar a mi objetivo. Hago la Maquiavelo. O vea coñande ya PTI maquiavélicos y la gente lleva. Una vez señalé ya es donde ya pueda poner a qué se está refiriendo. Pero Maquiavelo es este personaje filósofo italiano, ciertamente, de esa parte, que pensaba de esa manera. Lo importante, dice, es llegar a mi objetivo sin mirar los medios que yo pueda utilizar. Si yo tengo que utilizar algo que te dañe y que le haga desaparecer al otro, sea un cuchillo, un revólver, una bomba o lo que sea, entonces se haya bota. Si yo necesito difamar, entonces lo difamata con tal de que yo pueda llegar a mi objetivo. Y esto es lo que pasa, queridos amigos. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Porque en la vida del hombre y en la vida de la sociedad, de ella yo formal, entonces, gente que actúa de esa manera. Entonces, Ananías no tuvo escrúpulo en usar violencia y asesinar para promover sus intereses. Después, debido a su política prorromana, recordemos eso, Ananías fue brutalmente asesinado por los nacionalistas judíos. Entonces, queridos amigos, esto también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Debido a esa política que él estaba a favor de los romanos, prorromana. Todo a favor de Roma, ¿verdad? Porque sabía bien que eso le traía buena platita, le traía riqueza, y lo estaba volviendo un rico a él, pero aprovechándose ¿de quién? Y aprovechándose de sus hermanos, es decir, de los propios judíos. Por lo tanto, la gente se da cuenta, la gente con Itaúi, ¿verdad? La gente enseguida llega, como nosotros también, ¿verdad? Nosotros enseguida nos damos cuenta. Cuando un gobierno lo único que sabe hacer es reunirse y poner a sus correlí, poner a lo que les gusta, y taúramos yepe o muy en un puesto, es la jefe. Cuanto más taú,
Pea jefe de lleva. ¿Por qué? Y porque responde a los intereses, nosotros decimos, de la corona. Intereses de la corona. Apenas imaginan las añandego a ver la palabra de Dios. Entonces, pero es un calco, ¿verdad? Es un calco lo que la sociedad y las sociedades van después repitiendo de nuevo una y otra vez. Por eso nosotros hablamos tanto, ¿verdad?, de la construcción del reino de Dios. Ando payo y bebé. Miren cómo continúa en ese versículo 4. Le dicen, los que estaban allí dijeron, al sumo sacerdote de Dios, ¿insultas? A ver, Ananías. Allí cuando esa guava, mondajá de primera, o poco, y pocana, y popinda, mete la mano en la lata, y después, al sumo sacerdote, al presidente, al ministro, contra ellos hablas mal. Y bueno, ¿y qué vas a decir? Va el ejita Pablo. Pablo no tiene pelos en la lengua para decir la verdad. Muy bien, queridos amigos, y gusto lleva yajata de Seinan Becatú. Vamos a ver Pablo, que es presentado justamente ante el Sanedrín. Es como decir ante el consejo, ante el congreso. O ellos les canta las 40 y les dice la realidad. Ciertamente que cuando nos dicen la verdad, no siempre seremos aplaudidos o no siempre seremos bien recibidos. Queridos amigos, por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.